Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 15. Muy bien, comienzo leyendo para ustedes. Síganme con sus ojos, yo leo y ustedes me escuchan y me siguen. Dice la palabra de Dios así: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra, por su amor y por su misericordia. Gracias le damos por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias le damos porque nos dio la fuerza, el poder para levantarnos esta mañana, para venir y reunirnos, para escuchar su palabra. En este lugar, Señor, donde usted prometió que estaría congregado con nosotros, en todos los lugares donde nos reunamos o donde se reúnan las personas en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Ahí usted prometió que estaría, por lo tanto creemos que usted está aquí con nosotros. Ruego, Señor, que usted, Señor, nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para poder comprender lo que usted quiere enseñarnos hoy en esta mañana. Que yo solamente sea un instrumento en sus manos, en las manos del Espíritu Santo, para que poder, Señor, leer, explicar lo poquito, Señor, que pueda explicar, pero que usted, a través del poder de su Espíritu Santo, nos esté dando el entendimiento para comprender más allá de lo que yo pueda explicar. Padre, se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. ¿Qué es lo más importante, hermanos, en nosotros, la cristiandad, para el ser humano? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino? ¿Y qué es lo más importante? La salvación, ¿verdad? Del alma. La salvación del alma. No hay otra cosa más importante que la salvación del alma. Y aquí el apóstol, hermano, comienza diciendo qué es Pablo y qué es Apolos. En otras palabras, pues nosotros somos servidores de Cristo, simplemente trabajadores en la obra del Señor, porque la obra no es del ser humano, la obra es del Señor Jesucristo. Él fue el que estuvo dispuesto a despojarse de su trono, de su gloria, tomar el cuerpo de carne, venir a habitar en este planeta, y todo eso lo hizo para la salvación de nosotros, hermano. Todo el sufrimiento, todo lo que Él sufrió fue con el propósito de que usted y yo podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. Porque sin la salvación, pues sabemos que la persona está perdida y irá al infierno. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere evitar.
quiere evitarnos, quiere evitarle al mundo entero, porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice otro versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, la salvación de nuestra alma, para que la persona no vayamos al infierno. Ese es el todo, o debe de ser el todo de nosotros como siervos de Dios, como iglesia, como la iglesia de Cristo. Para eso Dios nos dejó en la tierra, para que otras personas también le conozcan, sean salvos y no vayan al infierno. Dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo comienza diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? No somos nada, somos simple y sencillamente siervos. Si ellos eran apóstoles, o el apóstol Pablo era apóstol, Apolos era un predicador, un siervo de Dios, y dice Pablo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? No somos nada. El que vale es el Señor, en quien tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada, es el Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, yo planté. Ahora, hermanos, para plantar, pues, ¿qué se tiene que hacer? Primero preparar la tierra. La tierra, hermanos, simboliza, el Señor Jesucristo usó una parábola simbolizando la tierra como nosotros, el ser humano, como este mundo, las personas. ¿Y qué es lo que se planta? La semilla. La semilla, hermanos, pues simboliza la palabra de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, yo planté. ¿Qué plantó? La semilla. Haciendo referencia a la palabra de Dios. Ahora, para plantar, hablando de la semilla en un terreno, ¿qué se tiene que hacer? Primero se tiene que preparar la tierra, ¿verdad que sí? Primero se tiene que preparar la tierra. Y luego dice, Apolo regó. Se planta la semilla, dice que Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo usa como ejemplo la agricultura y él se presenta como el plantador. Pero el plantador debe de preparar la tierra primero. No es nada más. Y mire, hermanos, aquí en este pasaje quiero que veamos que a veces, hermanos, nosotros cometemos el error, y es un gravísimo error, de querer, hermanos, adornar a la persona por el exterior, antes de preparar la tierra y de sembrar lo más importante. La persona primeramente tiene que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Debe de creer en el Señor Jesucristo para que tenga el nuevo nacimiento. No de hacer cambios externos. Eso es un gravísimo error, hermanos. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermanos, cuando tratamos de hacer cambios externos? La gente, mire, mejor se va. La gente se va. No quieren saber nada. ¿Por qué, hermanos? Porque cometemos el grave error de tratar de cambiarlos exteriormente. Los cambios exteriores los va a hacer Dios a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero de la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. No de las enseñanzas adheridas de acuerdo a los hombres, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Pero primeramente, y eso es lo más esencial y lo más importante, la persona debe de creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Y cuando esa persona recibe el Espíritu Santo se va a encargar de hacer cambios en la vida. Y si no hay los cambios en esa vida, hermanos, algo anda mal. Algo anda mal. La persona tenemos que seguir orando por esa persona. La persona debe de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque si no, está perdido. Y como dije en un principio, ¿qué es lo más importante? La salvación del alma. La salvación del alma es lo más importante para que la persona no se pierda en el infierno. ¿De qué sirve, hermano, la apariencia externa y en lo interior perdido? De nada sirve, no va a valer de nada. Aunque la persona, mire, hermanos, hay religiones, hermanos, tantísimas religiones. Y muchas de esas religiones, hermanos, lo que hacen es cambiarlos en lo exterior. Y muchas de las veces nosotros los cristianos caemos y cometemos ese error.
tratar de cambiar a las personas en lo externo. No es así, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, aquí dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuándo es que viene ese crecimiento? Cuando la persona ya ha nacido de nuevo. Cuando esa semilla ya germinó. Así que dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, porque Dios, hermanos, es el que hace todas las cosas. Nosotros solo somos obreros en la obra y seremos recompensados por ellos. Pero es importante que hagamos las cosas tal y como Dios manda. A veces, hermanos, nosotros pues nos desesperamos y queremos ver cambios externos, pero estamos haciendo daño en lugar de hacer bien. En los cambios externos van a surgir cuando esa persona tenga un cambio interno y a través de la enseñanza que continúa, pero bíblicamente, hermanos, bíblicamente, no de lo que otras personas hablan, enseñan y que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ahora, después, hermanos, el apóstol Pablo usa como ejemplo la construcción de un edificio. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, y el que planta, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, humanos, servidores, trabajadores, obreros en la obra del Señor. La obra que es del Señor. Tenemos que tener bien en claro eso, hermanos. ¿De quién es la obra? Del Señor. Nosotros solamente somos simple y sencillamente servidores, trabajadores, obreros, somos trabajadores en una empresa. La empresa es de Dios. Y hermanos, es importante que un día nosotros vamos a recibir recompensa, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, al final del versículo 8. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, en un edificio, hermanos, cuando se comienza a hacer el edificio, es algo bien importante, hermanos. Ahora, bien importante. Primeramente, también de la misma manera se prepara la tierra para poner el fundamento. El fundamento. Porque cuando se va a construir un edificio, hermanos, pues no se ponen adornos primero, no se va a poner las paredes o el techo y luego la pared y adornos por aquí y adornos por allá, ¿verdad que no? Primero, ¿qué es lo que se pone? El fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo es el fundamento, hermanos. De ahí es que se comienza a levantar el edificio. El fundamento es Cristo. Los ladrillos que componen o los bloques que componen ese edificio somos nosotros, los miembros de la iglesia. Los que componemos el cuerpo de Cristo. No solamente esta iglesia, sino donde quiera que haya personas nacidas de nuevo. Después de que se levanta el edificio, se pone el techo, las paredes, las puertas, las ventanas, todo lo que conforma un edificio y de acuerdo a su orden, como lo hace el arquitecto. Ya cuando los dueños de la casa entran ahí, ¿qué es lo que hacen? Adornarlo, ¿verdad? Ponen la fotografía, los cuadros, que quieren especialmente las mujeres, ¿verdad? Que les gusta mucho adornar. Pues empiezan a poner, pero no son los albañiles, hermanos, los que van a poner ahí los cuadros, fotografías. Imagínense los albañiles, hermanos, cuando terminan el trabajo se ponen a tomar cerveza ahí, se sacan selfies, se sacan fotografías y esas fotografías las van a colgar en las paredes, ¿verdad que no? Nosotros no somos los que adornamos al cristiano, es el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra es de Dios. Nosotros simple y sencillamente, hermanos, somos los edificadores a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, no a través de nuestras propias ideas. El dueño es el que manda, el dueño es el que va a decir cómo quiere el edificio. Primero el fundamento y luego las paredes, las ventanas y lo que se haga, después el techo y conforme se vaya haciendo todo un edificio, una casa.
y el dueño es el que la va a adornar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es bien importante, hermano, bien importante. Primero, bueno, se prepara la tierra, se pone el fundamento. Ahora, el propósito, hermanos, es que esa construcción sea perdurable y sea eficaz. ¿Y cómo puede ser perdurable y eficaz? Cuando todo se hace conforme al dueño, al que manda, al dueño del edificio. ¿Quién es el dueño del edificio? Pues el Señor Jesucristo. Los albañiles, los obreros, nosotros no somos los dueños de la obra, hermanos. No somos los dueños. Así es, hermanos, así de acuerdo a cómo se hace un edificio, así es, así como se trabaja en una tierra, en una labor, así es en la vida cristiana. Por eso el apóstol y el Señor Jesucristo también lo hace en Mateo capítulo 13. Usa el ejemplo de cuando dice, salió el sembrador a sembrar la semilla. Una cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra dio fruto. El apóstol Pablo usa también esta enseñanza tipo parábola y compara la tierra, el sembrador, la semilla, y luego compara también un edificio como un edificio. Dice el versículo 9 al final, dice, y vosotros, nosotros, dice, sois labranza de Dios. Y luego dice, edificio de Dios. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y luego dice, yo como perito, arquitecto, o sea, como el principal de la obra, claro, el fundamento es el Señor Jesucristo, Pablo dirigiendo la obra, sembrando la semilla, por decirlo así, puse el fundamento, o dirigiendo la obra del edificio, dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así es, hermanos, en la vida cristiana. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las veces, hermanos, en lugar de servir para edificar el edificio, servimos de piedra de tropiezo. Cuando queremos, hermanos, hacer cambios externos con nuestra propia ideas, nuestra propia mente, con lo que escuchamos de que otras personas dicen. Hermano, mire, una persona recién nacida de nuevo necesita la leche espiritual, necesita enseñanza, necesita ser discipulado, conforme a la palabra de Dios y conforme al crecimiento que Dios vaya dando, va obrando cambios en la vida de la persona. Pero a veces, hermanos, cometemos el error de querer cambiar a la persona exteriormente cuando ni siquiera ha nacido de nuevo. Y queremos cambiarlos porque, bueno, tienes ya tal vez un año en la iglesia y no ha habido cambios externos. O tienes un año de estar escuchando la palabra de Dios y no ha habido cambios externos. O no se nota el cambio y queremos cambiarlo a la fuerza. Tenemos que orar por esa persona. ¿Será que no ha nacido de nuevo? ¿Será que no le ha amanecido? Mire, hermanos, la religión, ¿a qué se enfoca primeramente? A la vestimenta, al vestido. ¿Verdad que sí, hermanos? A la apariencia, al vestido, lo externo, lo exterior. Y queremos obligar a la persona a que cambie exteriormente, ya sea porque me da vergüenza, ya sea para yo quedar bien, ya sea por X o lo que sea, y bien vestido, bien cambiado exteriormente, y aunque si se muere se vaya al infierno. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. O eso es lo que Dios quiere, ¿verdad que no? Dios quiere la salvación de las almas. Y por supuesto, que aprendamos, que crezcamos espiritualmente, que haya cambios externos, por supuesto que sí, pero lo más importante es lo interno, hermanos. Lo interno. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Fíjese lo que dice en Efesios, por favor, ahorita regresamos ahí a 1 Corintios, pero vamos a Efesios, en el capítulo 2. Versículo 20.
dice el apóstol Pablo, una vez más, inspirado por el Espíritu Santo, dice, edificaos sobre el fundamento. Versículo 20, hermanos, ¿estamos ahí? Versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, que lo más importante, hermanos, es que la persona haya creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo haya aceptado como su Señor, como su Salvador. ¿Qué sucede, hermanos, cuando una persona ha creído, ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Obtiene el nuevo nacimiento, viene a ser una nueva criatura. Y dice la palabra de Dios, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Y comienza un proceso, porque dice también la palabra de Dios, que el que comenzó la obra en nosotros, la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo, o la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Comienza un proceso, una obra. Y por supuesto, el Señor Jesucristo mandó que continuásemos enseñando a las personas que vienen a ser discípulos, que se bautizan, hay que continuar enseñándoles para que ese crecimiento se vaya dando. Por eso habla de la edificación, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, ¿en quién? Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. Una enseñanza, hermanos, bien hecha, de acuerdo a la palabra de Dios, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego dice el 22, en quien ustedes, vosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermanos, es de suma importancia, por amor a las almas, hermanos, por amor a las almas. Fallamos, cometemos errores y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y las cosas fallan, hermano. Tenemos que asegurarnos primeramente de la salvación de la persona. Que la persona es salva. Si la persona pues reniega, rechaza la palabra de Dios y ya se le ha enseñado, se le ha predicado, ¿qué se tiene que hacer? Orar por esa persona. Orar por esa persona. A veces la persona, no, sí, yo soy salvo, yo soy salva, o yo he aceptado al Señor Jesucristo, pero siguen en la misma rebeldía. Bueno, quién sabe qué estará pasando ahí. Pues se tiene que orar por esa persona, pero no hacerle cambios externos. Pues está bien, ¿verdad? Que se tiene que vestir decentemente, pero cuando se está haciendo a la fuerza para apariencia de que aparente ser cristiano, se le engaña a la persona y nos engañamos nosotros mismos y la persona no es salva y está mal, y a veces le hacemos creer que es cristiano por eso o que es salvo por eso. La corbata no me hace salvo, hermanos. La corbata no me hace salvo, la camisa no me hace salvo, nada de lo externo me hace salvo. Es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros el que nos hace salvos, nos hace creyentes, nos hace cristianos, cuando hemos tenido el nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, la tierra somos nosotros, la semilla es la palabra de Dios y el fundamento es Jesucristo. Y fíjese lo que dice, hermanos, en el versículo 10 de 1 Corintios, en el 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero dice, cada uno mire cómo se sobreedifica. Versículo 11 dice, porque nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, y cuántas enseñanzas tergiversadas, torcidas hay en este mundo, diciéndose o haciéndose pasar por cristianos, poniendo otros fundamentos. El fundamento es el Señor Jesucristo y no se puede poner otro fundamento. Jesucristo es el fundamento. Veamos lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 28.
Mateo 28. Dice en el versículo 19, y esto el Señor Jesucristo pues se los encomendó a sus apóstoles, les dice, versículo 19, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, para preparar esa tierra de esa persona, ¿qué se tiene que hacer? No va a llegar a usted a una persona que está, vamos a decir, borracho, es una persona que viste mal, que viste, pues como viste el mundo, ¿verdad? Y usted le va a comenzar primeramente a decirle que cambie su manera de vestir. ¿De qué le sirve eso, hermanos? Que cambie de vestir, que deje de tomar, que ya no ande de borracho porque se va a ir al infierno, hermanos, eso no sirve, hay que presentarles a Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, hacer discípulos, primeramente tiene que ganarse la confianza, la amistad de esa persona, y cuando esa persona pues lo está recibiendo, lo está escuchando, se puede pasar tiempo, hermano, se puede pasar tiempo, meses, años tal vez, hasta que ya esa persona, ya tiene usted la confianza, le presenta el Evangelio, le presenta la palabra de Dios, le presenta a su Salvador, a mi Salvador, el Señor Jesucristo, y esa persona termina aceptando a Cristo, si así es que Dios lo permite, lo quiere, y entonces, hermanos, ahí comienza un proceso, un cambio, y se le va a continuar enseñando la palabra de Dios, y esa persona, hermanos, ya una vez habiendo tenido el encuentro personal con el Señor Jesucristo, esa persona va a recibir la palabra de Dios con gozo, con hambre, con deseo de aprender más, de saber más. Y las cosas que usted le enseñe la palabra de Dios, que sean para cambios externos, lo va a querer hacer con gusto, con gozo, con amor, porque ya ha tenido el nuevo nacimiento. Pero ¿cuántas veces, hermano, queremos a las personas cambiadas exteriormente a la fuerza? Y lo que hacemos es enojar a las personas y que nunca más quieran saber más de nosotros. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y muchas de las veces, hermano, personas que vienen a la iglesia, mire, se van y no vuelven. No vuelven. Porque queremos, hermanos, meterles a fuerza lo que no se les puede meter. Tienen que conocer a Cristo Jesús. Primeramente. Ahora, pues, cuando se predica la palabra de Dios aquí desde el altar, pues amén, hay que predicar la palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, se termina el servicio y queremos seguir macheteándole a la persona. Y lo que hacemos, hermano, es que la persona no vuelve a la iglesia. Porque queremos cambiarlos y está bien. Yo entiendo que uno se desespera, uno quiere la salvación de esa persona, quiere ver cambios en esa persona, pero no es la manera correcta, hermanos. No es la manera del Señor. Hacer discípulos, bautizarlos, continuar con y el Señor Jesucristo dice en el versículo 20, después de haberlos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles. Ya una vez que la persona dio el paso del bautismo es porque ha creído en el Señor Jesucristo, porque ha tenido el nuevo nacimiento, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 8? Que le dice Esteban al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarse, porque este eunuco quería bautizarse, pero de él nació el bautizarse. Esteban solamente le predicó. Felipe solamente le predicó la palabra, le presentó el evangelio, y el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué fue lo que dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo, ya creyó. Aunque este hombre se fue gozoso, siguió gozoso su camino, Dios se encargaría del resto para este hombre. Dios sabe lo que hizo. Pero el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, le continúa la enseñanza, pero
Pero primeramente, hermanos, que la persona haya creído, que haya sido bautizado, y luego se le continúa enseñándole. Ya viene el Espíritu Santo, comienza a obrar en la vida de esa persona, y el Señor comienza a obrar para que obedezcan todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Porque Él es el que manda, Él es el dueño del edificio, de la construcción, y se debe de hacer como Él manda. Primeramente, hermanos, se tiene que poner el fundamento. Vamos a ver unos pasajes del Evangelio de Juan, hermanos, por favor, para ver cuál es ese fundamento, de qué fundamento está hablando el Señor. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Si la gente se niega a creer que Jesucristo es Dios, pues estamos en un grave problema. Dice, este era en el principio con Dios. Y luego dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo es Dios, Jesucristo es la palabra fue hecha carne, dice en el versículo 14, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 49, de ahí mismo de este capítulo. Le dice a Natanael, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué pasó con Natanael ahí en ese momento? Creyó en el Señor Jesucristo. Y entonces dice el Señor Jesucristo, en el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás. O sea, ¿qué pasó con Natanael? Creyó. En el capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene, ¿qué es lo que tiene, hermanos? Vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo más importante para el ser humano. Llegar a tener la vida eterna, alcanzar la salvación para tener la vida eterna. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? La vida eterna es lo más importante. Dice, porque, continúa diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No importa los cambios externos, si no ha creído en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre la persona. No importa la religión, no importa la denominación, no importa la apariencia externa. Dice, la ira de Dios está sobre él y está en condenación, está en rumbo a la condenación. Capítulo 5, versículos 39 y 40. Señor Jesucristo hablando en el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 69. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nosotros, dice, hemos creído que tú eres el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. El prometido para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 9. Versículo 35. Dice la palabra de Dios ahí, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo
de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo más importante es creer en el Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único que nos puede dar la salvación, la vida eterna. El Señor Jesucristo mismo le pregunta a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. En el capítulo 20, verso 31. Bueno, verso 30. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿Qué vida, hermanos? ¿Qué clase de vida? La vida eterna, la salvación del alma. Jesucristo, hermanos, tiene que ser el fundamento de nuestra obra, de lo que enseñamos, de lo que predicamos. Tiene que ser el fundamento. Si la persona no cree en ese fundamento, hermanos, si no ha creído, si no le ha dado su vida al Señor Jesucristo, no es salvo o no es salva. Y mire, cuando la persona es salva, el Espíritu Santo, hermanos, va a comenzar una obra desde lo interno, desde lo interior. Y esa obra interna, hermanos, se va a comenzar a ver en lo externo, en lo exterior. Y por supuesto, la enseñanza tiene que continuar. Primera de Juan, capítulo 4. La enseñanza debe de continuar, pero primero es lo interno. Capítulo 4, versículo 15. Veamos el 13 y el 14 y el 15. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa o que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea, aquí es un punto bien importante, hermanos, el confesar a Cristo como Señor. ¿Se acuerdan que en Romanos lo dice? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios levantó a los muertos, será salvo. Confesar a Jesucristo como el Señor de su vida. En el capítulo 5, versículo 1. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él murió por nuestros pecados, hermano. Él es nuestro Salvador. Vamos ahí a Romanos, por favor, el capítulo 10, Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el fundamento, hermanos. Creer que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el que murió por nuestros pecados, que solamente en Cristo hay salvación, no en otra cosa, no en la religión, no en los cambios externos, solo en Cristo.
Y eso es lo que se tiene que enfatizar. A una persona que dudamos de la salvación de esa persona, pues hay que enfatizar, hermanos, que la única manera que su alma pueda salvarse, que su alma pueda ser librada del infierno, es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra manera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que Jesús es el soberano, el todopoderoso, el creador del universo, el Salvador del mundo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Si estuvo muerto, si fue muerto, si se levantó de los muertos es porque murió, ¿verdad? ¿Dónde murió? En la cruz. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, pero no quedó en la tumba, resucitó. Y si creemos que Él resucitó y lo confesamos con nuestra boca, dice la palabra de Dios, que seremos salvos. Versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, hermanos, ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Creer en el Señor Jesucristo. No a través de las ideas de los hombres, sino por inspiración divina. Porque Él es la piedra angular, Él es el fundamento principal, es la piedra angular, Jesucristo es la piedra angular. Ahí en Mateo, en el capítulo 28, una vez más, hermano, por favor, Mateo 28. En el versículo 20, el Señor continúa hablándoles a sus discípulos y dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Es importante? Sí, es importante. Ahora, ¿enseñar qué, hermanos? ¿Enseñar qué? Dice el Señor Jesucristo, lo que yo les he mandado. No lo que manda el hombre. No las enseñanzas, hermanos, fuera de la Biblia. No las enseñanzas de ideas humanas. No de filosofías, no de agregados, no, las enseñanzas bíblicas, hermano. Enseñanzas bíblicas, enseñar que lo que Él nos ha mandado, volvemos a ver el versículo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, vea usted lo que continúa diciendo, que os he mandado, que Él nos ha mandado, que Él manda, lo que Él manda. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Qué importante, hermanos, hacer las cosas como Dios manda. Como Dios manda. No como yo creo, no como el otro cree, no como otras iglesias creen, o otros pastores creen. Si no son bíblicas, hermanos, hay que desecharlas. Hay que escudriñar las Escrituras y hay que enseñar conforme a lo que Jesucristo nos ha mandado, lo que Él nos manda, de acuerdo a lo que Él dice. Ahora, ¿qué es lo que Él nos ha mandado? Vamos al Evangelio de Juan una vez más. Juan capítulo 13, verso 34. Cuando estemos ahí me dice amén. El Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Estamos ahí en verso 34, hermanos, del capítulo 13? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es ese mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, mire, no es cierto, hermanos, que muchas de las veces nosotros llegamos a menospreciar a alguien, o podemos menospreciar a alguien, porque no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, o no está vistiendo como nosotros vestimos. Por ejemplo, llega una persona, y mire, sucede mucho en muchas iglesias, en muchas congregaciones, llega una persona a una congregación, y llega vestida indecentemente, y no lo menospreciamos o la menospreciamos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos?
Se menosprecia. ¿Por qué? Porque anda vestida la persona, llámese mujer o llámese hombre, de una manera que ya nosotros no vestimos. Podría ser indecentemente, si es la palabra correcta usar, indecentemente, de una manera tal vez vulgar o tal vez mundana, y lo miramos así con menosprecio y no te me acerques, no me vayas a contaminar. No es cristiana, hermano, o no es cristiano. ¿Qué necesita esa persona? Necesita nuestro amor, necesita a Cristo, necesita a Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos mandó, a amar. Dice el versículo 34, versículo 35, en esto conocerán todos, las demás personas, que ustedes son mis discípulos. ¿De qué manera? Si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, ¿quién es el que da el amor, hermanos? ¿No es el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Es uno de los frutos del Espíritu Santo, o de las características del fruto del Espíritu Santo. Y hermanos, es la primera palabra, la primera característica que aparece en el fruto del Espíritu Santo, el amor. ¿Fallamos en el amor? Sí, hermanos, sí fallamos. Fallamos. Por eso el Señor Jesucristo nos está hablando a través de su palabra hoy en esta mañana, porque fallamos. Y ¿sabe qué, hermanos? Nosotros, nuestros ojos, nuestra mirada se va a lo externo siempre. ¿Verdad que sí? Porque el Señor Jesucristo dijo, nosotros miramos lo que está delante del hombre, lo externo del hombre o de la mujer, miramos lo externo. Cuando Dios nos manda a que amemos a la persona, no por lo que está afuera, no por lo externo, sino porque es creación de Dios y porque nosotros no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para esa persona. Dios ama, ¿cierto o no es cierto? Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todo ser humano, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a toda la humanidad, al borracho, a la prostituta, al homosexual. Dios los ama a todos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Qué éramos nosotros, hermanos? Mas Dios demostró su amor para con nosotros, siendo un pecador. No importa qué clase de pecado era el que hacíamos nosotros, pero aún así el Señor nos amó, tuvo paciencia, misericordia, hasta que llegó el día en que le conocimos. Pero ahora, como nosotros ya le conocimos, ya somos cristianos y usamos corbata, menospreciamos al que no le ha conocido, al que no trae corbata. Lo cual no es correcto, hermanos. Mire, la corbata, hermanos, esto no es el Espíritu Santo, esto no salva a nadie. No es la salvación, hermanos. No es la salvación. Esto sale sobrando, hermanos. Mire, no es pecado el que se suba uno aquí al altar sin corbata. Esto, hermanos, es basura delante de los ojos de Dios si yo no tengo amor hacia mi prójimo. Si no tengo amor hacia mi prójimo, esto es basura delante de los ojos de Dios. Está bien vestirnos correctamente, pero primeramente tengo que amar a mis hermanos, a mi prójimo. Traiga corbata o no traiga corbata, traiga minifalda o no traiga minifalda, o traiga vestido en agua larga, lo que traiga, debo de amar a mi prójimo. Porque en esto es como la gente se va a dar cuenta de que soy un discípulo de Cristo. De esa manera se van a dar cuenta y van a decir, yo quiero tener lo que Él tiene. Pero si se van a vestir de corbatas vacíos por dentro, hermanos, estamos mandando a la gente al infierno. Porque es puro exterior, es algo exterior, algo que no salva. El fundamento tiene que ser Jesucristo, y Jesucristo nos manda a que amemos a nuestro prójimo y que nos amemos los unos a los otros y que amemos a las almas perdidas y que no tratemos de cambiarlos en lo exterior. Tenemos que presentar al que los cambia por dentro y por fuera, hermanos. Por dentro y por fuera. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios nos perdone. Capítulo 15. Que Dios nos perdone cuando hemos hecho cosas equivocadas. Versículo 12. Y es Jesucristo quien está hablando. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo?
yo os he amado. Así como Él nos ha amado, el Señor Jesucristo quiere que nosotros amemos a las demás personas, así como Él nos amó a nosotros. Hermanos, podríamos decir, caray, pero es que es muy difícil. Es muy difícil en la carne, sí, difícil. Pero si decimos, Señor, aquí estoy, Señor, yo quiero que tú me cambies. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a tener una mente abierta, a tener mi mente iluminada, para no ser ese fariseo que soy o que era. No quiero ser un fariseo, quiero ser un discípulo de Cristo, hermanos. No queramos ser fariseos. Que aquellos son fariseos o los otros son fariseos. A mí qué me importa si aquellos son fariseos. Yo no voy a seguir a los fariseos, voy a seguir a Cristo. Y no es que no me importe, debe de importarme, debo de orar por ellos. Pero yo no debo de ser seguidor de hombres y de fariseos menos. Tengo que seguir a Jesucristo, tengo que obedecer lo que Jesucristo me está mandando a hacer. Y el Señor Jesucristo dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y termino, hermanos, vamos a Gálatas, por favor. El versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Ahora, hermano, estos son los adornos del edificio, pero puestos por el Espíritu Santo. Esos son los adornos. Nosotros no podemos poner los adornos. ¿Quién pone los adornos, hermanos? El dueño de la obra. ¿Quién es el dueño de la obra? Jesucristo, Dios. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, nosotros solamente estamos encargados, somos trabajadores, siervos de Dios, siervos de Cristo, para presentar sus mandamientos, su palabra. Y debemos de hacerlo con amor, hermanos. Porque esos son los adornos del Espíritu Santo. No los exteriores impuestos por el hombre. Porque los que son impuestos por el hombre, para lo único que sirven, hermanos, es para menospreciar a otros, como hacían los fariseos. Cuando nosotros tratamos de vestir a las personas, tratamos de cambiarlas exteriormente, para lo único que sirve es para menospreciar a otros, porque a veces la persona se llena de orgullo porque ha cambiado exteriormente y nos llenamos de orgullo. Bueno, es que yo ya soy diferente que las demás personas, ya no soy aquel borracho, ya no soy aquel drogadicto, ya no soy aquel X, lo que haya sido, ya no soy así. Y entonces uno se siente, ¿cierto o no es cierto, hermanos? ¿O será que nomás a mí me ha pasado, a ustedes no? Se siente uno superior. Se siente uno que yo ya no soy como aquel, ya no soy como el otro. ¿Se acuerdan lo que decía el fariseo? No soy como este publicano. Ya no soy como él. Ahora yo soy mejor. Hermanos, nosotros somos simple y sencillamente trabajadores, obreros, en la obra que no es de nosotros, la obra que es de Dios. Y el Señor nos manda que hagamos las cosas como Él manda. Vamos a terminar, hermanos, por favor, ahí en 1 Corintios 3, 12, 13, 14, 15. Dice, y si sobre este fundamento, ¿estamos ahí, hermanos? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Usted sabe que el oro, la plata y las piedras preciosas pues
son cosas buenas que se están poniendo en ese edificio. Si alguno edificare esas cosas, pero si pone madera, heno, hojarasca, dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Dios, hermanos, el Señor, nos va a recompensar, hermanos, por lo que hacemos, por la obra que hacemos. A cada uno de nosotros, los cristianos, nos va a recompensar. Pero antes de recompensarnos, la obra que estuvimos haciendo va a ser pasada por los ojos de Dios, por el fuego. Y si no estamos poniendo las cosas como Dios manda, pues la obra se va a quemar. Y dice, si la persona será salvo así como por el fuego, se salvará, pero perderá su recompensa. Hermanos, hagamos las cosas como Dios manda. Y yo creo, hermanos, que mucho de lo que hemos hecho se va a quemar, se quemará. Porque si no lo hacemos siendo guiados por la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, se va a quemar. Y claro, eso lo va a juzgar Dios, eso no lo juzgamos nosotros. Terminamos de leer el pasaje. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y ustedes, vosotros, de Cristo y Cristo de Dios. Si tan solo se nos queda, hermanos, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya fue ganancia. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a hacer las cosas como usted manda, porque muchas veces fallamos y hacemos las cosas a nuestra manera, lo cual no sirve. Se va a quemar el día que lleguemos allá. Ayúdenos, Padre, por favor, sobre todo tener amor para con nuestro prójimo y hacer las cosas por amor, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y su palabra, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. La gracia le doy, Señor. Amén. Que Dios los